Y hola a todas y a todos. Bienvenidos a este 11º programa. Dejamos algunas preguntas del programa anterior. Pasamos directamente a la primera de ellas. Cuando queremos quitarnos una adicción, y por más que lo intentamos no lo conseguimos, ¿qué se podría hacer? Hola Esperanza, es un placer compartir contigo este nuevo programa, compartirlo con todas las personas que nos siguen a través de Recuerda Televisión. Es una iniciativa, este programa, patrocinada por la Fundación Espató, y para mí es una gozada volver a estar aquí y desde vuestras preguntas compartir desde el corazón. La primera pregunta que has planteado, Esperanza, en este programa se centra en las adicciones. Quizás lo primero sea precisamente pararnos en eso, en las adicciones, en el sentido de que los seres humanos están acostumbrados a denominar adicciones a una batería de cosas muy concretas. Pongamos por caso la droga en sus distintas variantes, el alcohol, el tabaco, cosas de este tipo. Sin embargo, en la vida humana hay otras muchas adicciones, entendiendo por adicciones, en su auténtico significado, hábitos de vida a los que la gente se hace adictas. Son hábitos de vida que, curiosamente, suelen generar dolor, que suelen generar desasosiego, desarmonía, sufrimiento, pero son hábitos de vida que se han instalado tanto en ella, en nuestras vidas, que nos parecen que son lo normal, la forma de vivir normalmente, que no se puede vivir de otra manera. Y sin embargo, son simplemente hábitos que han entrado en nuestra vida sin tener conciencia de ellos. Entraron en nuestra vida en la infancia, en la adolescencia, en la educación, en la familia, en el colegio, por influencia de los amigos, por influencia de la sociedad, y ¡clac!, se instalan en nosotros y se convierten en hábitos adictivos, en cuanto a que no podemos, ni siquiera vemos la posibilidad de vivir de otra manera. Por tanto, insisto, lo primero es tener en cuenta que lo que vamos a compartir aquí acerca de lo que coloquialmente y normalmente se llaman adicciones, realmente hay que extenderlo a otros muchos hábitos, paradigmas, pautas, comportamientos, conductas que se han instalado en nuestra vida, incluyendo una determinada forma de ver la vida misma, una determinada forma de ver las cosas y de ver el mundo. Pues bien, con relación a todos esos viejos hábitos que se han instalado en nuestro día a día y con relación en particular a esas adicciones, lo importante es tener en cuenta que un hábito, una adicción, puede ser diluido y puede ser transformado y modificado precisamente a través de un nuevo hábito. Un viejo hábito se sustituye por un nuevo hábito que te dé aquello que no te está dando el viejo, que te quite ese dolor, que te quite esa angustia, que te quite ese desasosiego y que en cambio te aporte una vida plena, que te aporte una vida llena, que permita que brote dentro de ti ese estado natural del que tanto hemos hablado ya en este programa, que es la felicidad que todos tenemos dentro, esa felicidad que ya hemos denominado en otros programas la felicidad incausada. Pues bien, ¿cómo dejar el hábito? ¿Cómo dejar la adicción? ¿Cómo pasar de un hábito, de una adicción que nos está dañando, a algo distinto? La cuestión, como casi todo, es de conciencia. Vamos a poner, por ejemplo, la adicción o el hábito de fumar, que es una adicción que afecta a muchísimas personas y seguro que a muchos de los que siguen este programa. Desde tu corazón, la adicción a fumar, puedes sentir que quieres dejarla atrás. Hay algo en tu interior que te está diciendo que esa adicción no te está reportando nada en positivo, sino al contrario, que te está generando una distorsión, que te está generando un impacto en salud, etcétera, etcétera. Pues bien, tomando el ejemplo de la adicción del tabaco, tomando como ejemplo el hábito de fumar, ese hábito puede ser sustituido por un nuevo hábito. El hábito de fumar puede ser sustituido por el hábito de no fumar y desaparece la adicción cuando se lleva a cabo esa sustitución. Ahora bien, ¿qué hacer? Hay muchas personas que intentan dejar de fumar y no lo consiguen. El quid de la cuestión es tan simple como a su vez para la mente complicado, porque es cuestión de conciencia. Tomar conciencia. No es cuestión de otra cosa. Tomas conciencia. En este caso concreto, viejo hábito de fumar
nuevo hábito de no fumar? ¿De qué tomas conciencia? De algo muy sencillo, que ese hábito de fumar está perjudicándote a ti, está perjudicando tu salud, está afectando a tu organismo y está provocando en ese organismo unas anomalías, está provocando dificultades en tu vida cotidiana desde el punto de vista, por ejemplo, a la hora de practicar deporte, a la hora de moverte de un lado para otro, te está influyendo en tu respiración, te está limitando tu capacidad respiratoria, o lo que incluso puede ser más grave, está afectándote a órganos vitales como los pulmones de una manera que puede originar, aunque las enfermedades siempre brotan del interior, en sus síntomas pueden originar la enfermedad en los pulmones. Pues bien, el quid de la cuestión es toma conciencia de que efectivamente el tabaco, fumar, está afectando de una forma contundente a tu salud. Y lo que brota de ti es que en la medida de tus posibilidades has sentido y empiezas a percibir que el cuerpo, que es el coche con el que experienciamos desde el conductor que somos la vida humana, el cuerpo merece todo nuestro cariño, todo nuestro amor y todo nuestro respeto. Que es verdad que el cuerpo, todo el yo físico, mental y emocional, tiene fecha de caducidad, pero teniendo fecha de caducidad, mientras que tiene vida útil, mientras que nos sirve para experienciar la vida humana, es, como han dicho tantas corrientes espirituales, una especie de templo de nuestra divinidad. Y por tanto, siendo el templo de nuestra divinidad, el vehículo que utiliza nuestra divinidad para experienciar la vida humana, es sagrado, es divino y es sagrado. Y desde nuestro mando consciente de la vida, hacia ese templo, hacia ese vehículo, hacia ese coche, que aunque tiene fecha de caducidad, es divino y es sagrado, lo que surge de nosotros, lo que surge de nuestro corazón, lo que surge de nuestra conciencia es el amor y es el respeto, y hacer lo que conscientemente está en nuestra mano para que ese organismo tenga un funcionamiento perfecto, que nos permita desplegar nuestra divinidad en el día a día con energía y con salud, que nos permita practicar y compartir nuestros dones y talentos con energía y con salud, en perfecto estado de revisión, en perfecto estado de funcionamiento. Cuando esto lo empiezas a entender, empiezas a tomar conciencia, la conciencia que te lleva a ver el requerimiento interior de ir dejando esas adicciones, de ir dejando esos hábitos que realmente solo te están dañando a ti y están dañando a ese vehículo maravilloso que tienes para experienciar la vida humana, y que al dañarlo, al afectarlo, al contaminarlo, te va a impedir desarrollar adecuadamente lo que son tus experiencias de vida, lo que son tus dones, lo que son tus talentos, y los dones y talentos son ni más ni menos que la expresión más acabada de nuestra divinidad. Sin necesidad de ponernos demasiado serios, esta es la clave. Toma conciencia de cómo ese viejo hábito, esa adicción, está afectándote a ti, a tu coche, a tu vehículo, al templo de tu divinidad, minorando, limitando la capacidad que tiene ese vehículo para desplegar de verdad una vida intensa, una vida llena de energía y una vida que pueda saborear a la vida misma. Ese es el quid de la cuestión, la toma de conciencia. Cuando se toma la conciencia en la forma que acabo de resumir con relación a cualquier adicción, el hábito viejo empieza a ser sustituido por el nuevo hábito. Todo es una cuestión de conciencia. Y termino la respuesta a esta cuestión tal como empecé. No olvidemos que en nuestra vida se han instalado muchas adicciones que no denominamos como tales, que se han instalado muchos hábitos de vida que nos están afectando, que nos están limitando, que nos están retrotrayendo, que nos están haciendo permanentemente salirnos de la armonía y de la felicidad que todos tenemos en nuestro interior. Y con relación a todas esas adicciones y todos esos hábitos, aparecen de hecho en nuestra vida nuevos hábitos, una nueva forma de vivir, una nueva forma de vida de la mano de los nuevos hábitos que surgen de nuestra conciencia, de la conexión con lo que somos y de la sabiduría que en ese momento, cuando nos conocemos, cuando conectamos con lo que somos, emana de manera natural. Podemos continuar, Esperanza, con otra pregunta. Muchas gracias, Emilio. ¿Se pueden interpretar los sueños? ¿En verdad tienen un significado? La palabra sueño, lo mismo que ocurría con el término adicción, quizás merezca la pena comenzar precisamente por el mundo de los sueños, explicando brevemente sus distintas manifestaciones, en cuanto que con esa palabra
hemos englobado, la humanidad engloba muchas cosas. En primer lugar, hay una tipología de sueños que incluimos dentro del término genérico sueños, que son ni más ni menos que lo que proyecta la mente mientras que estamos dormidos. La mente, durante el día, lanza pensamientos, no solo cuando la necesitamos, es ese otro viejo hábito. Nos hemos habituado, por influencia de la educación, por influencia de la familia, por influencia del colegio, por influencia de la sociedad, nos hemos habituado a creer que los pensamientos son nuestros, pero es un error. Son nuestros aquellos pensamientos que surgen de la mente cuando conscientemente le estamos diciendo a la mente, mente, te necesito. En ese instante, en ese momento, para esa circunstancia, en esa situación, los pensamientos son tuyos. Pero no son tuyos para nada. Los pensamientos que la mente está lanzando como pensamientos pestañeos, como esa radio que no para de hablar y que no tiene nada que ver con una necesidad consciente tuya, no tiene nada que ver con que tú la estés llamando para algo. Aquí estamos compartiendo este programa. Para hacer posible este programa se necesita muchas personas que han puesto lo mejor de sí y han utilizado su mente. Yo mismo estoy utilizando la mente ahora para responder estas cuestiones. Pues bien, aquí estamos haciendo un uso consciente de la mente y los pensamientos que surgen de ese uso consciente son míos, son nuestros. Ahora bien, cuando a la mente no la estamos utilizando conscientemente, la mente debería retirarse, debería callarse, pero tenemos el hábito viejo de que la mente sigue hablando constantemente, incesantemente, pensamientos pestañeos que no tienen nada que ver con nosotros. Lo hemos compartido también en otras preguntas del programa en ediciones anteriores. Pues bien, durante la noche, cuando conciliamos el sueño, cuando dormimos, la mente no para. Esa mente que está ahí durante el día lanzando pensamientos pestañeos continuamente, durante la noche sigue y lo hace en forma de sueños. Por tanto, lo primero a poner de manifiesto dentro de este término genérico de sueños es que hay sueños en nuestra noche que surgen como proyección de esa mente que no para de hablar, esa mente que hemos olvidado, esa radio que hemos olvidado dónde está el botón para pararla, y producto de esa radio que no para de hablar, cuando estamos dormidos son una parte importante de los sueños, los recordemos o no los recordemos. Por tanto, la primera gama de sueños a las que hago referencia son aquellos que son ni más ni menos que proyección de la mente, del lío de la mente y del vaivén de la mente. Y con relación a esta tipología de sueños, poco puedo decir. Esos sueños no tienen ningún significado, esos sueños no tienen ningún mensaje, esos sueños no aportan ninguna señal, ahí no hay ninguna premonición, ahí no hay ninguna experiencia realmente tuya. Ahí lo que hay exclusivamente es el vaivén de la mente, el ida y abajo de la mente, el lío de la mente. Lo único que te puedo decir, o os puedo decir en este sentido, es que en la medida en la que durante el día a la mente la empecéis a poner en su sitio, ella sola se va retirando y también se retira durante la noche, con lo cual este tipo de sueños simplemente van desapareciendo. Una persona que su mente deje de estar permanentemente activa, durante el día haya dejado de lanzar pensamientos cuando no se le necesita, limitándose a ser un instrumento cuando realmente la necesita. Una persona que vive así su día deja de tener ese tipo de sueños. Ya no están los sueños que son proyección de la mente. La mente se ha retirado durante el día y la mente sigue retirada durante la noche. Por tanto, para que esos sueños desaparezcan de nuestro hábito, de nuestro hábitat de dormir, es algo tan sencillo, desaparezcan por tanto de nuestros sueños, como que durante el día, cuando la mente se entromete en lo que no le incumbe, cuando la mente aparece en escena sin que nosotros la hayamos solicitado, decirle con todo el amor y con todo el cariño, mente, cállate, tú de estos no entiendes, vete a tu sitio, y no hacerle el juego. Cuando la mente aparece, como siempre aparece en escena, diciéndonos que las cosas están mal, viendo todo torcido, obligándonos a no ver la realidad, sino limitándonos a pensar acerca de ella, cuando funciona con base en el contraste y hace que no valoremos la salud hasta que estemos enfermos,
Cuando estamos enfermos nos acordamos de la salud, entonces sí, pero en el momento en el que recuperamos de la salud volvemos a olvidar la importancia de la salud hasta que volvemos a caer enfermos. Todo este guirigay que la mente provoca, cuando la mente aparece en escena, mente, cállate, tú de estos no entiendes, no sirves para ver la vida, no sirves para comprender la vida, no sirves para entender la vida, retírate, ya te llamaré cuando te necesite. Y la mente poco a poco se va aburriendo de ti, de esa persona, de ese ser humano que le está diciendo no, no te hago el juego, vuelve a tu sitio. Y al desaparecer durante el día, desaparece durante la noche y esta primera tipología de sueño a la que he hecho mención simplemente desaparece. Hay una segunda tipología de sueño, una tipología de sueño que ya no procede de las proyecciones de la mente y que procede de nuestra consciencia. Es nuestra consciencia que es la auténtica esencia del conductor, no del coche, sino del conductor, la que, aprovechando ese estado especial del cuerpo, del yo físico, mental y emocional, que es el sueño, entre comillas, aprovecha para tener una serie de actividades, una serie de actuaciones y lanzar una serie de mensajes. Y esos sueños, entre comillas, esas proyecciones que no son de la mente, sino que son de la consciencia, están fuera del tiempo y del espacio, porque la consciencia vive fuera del tiempo y del espacio. Son esa tipología de sueños los que incluyen, por ejemplo, las premoniciones, esa percepción clara que tenemos a veces cuando nos levantamos de haber vivido algo que aún no se ha producido, sino que se va a producir. Y a lo mejor, al cabo de una serie de semanas, de una serie de meses o incluso de más tiempo, nos encontramos en esa situación, pero es una situación que para nosotros, desde nuestra consciencia, nos resulta ya conocida. Pues bien, esa tipología de sueños son reales, no son fantasías de la gente, no son invenciones, son proyecciones, adelantos, premoniciones, inspiraciones. A veces no son situaciones, sino que son mensajes para cosas concretas de nuestra vida, para situaciones específicas del momento presente, que surgen desde lo que somos, que surgen desde nuestra conciencia y lo hacen en ese estado muy concreto, muy específico, donde la mente ha entrado en sueño y al haber modificado su frecuencia vibracional permite que la conciencia actúe de una manera que en el día a día, mientras que estamos entre comillas despiertos en el día a día, no es posible. Por tanto, hay una primera tipología de sueños que son los de la mente, una segunda tipología de sueños que son los de la consciencia aprovechando que el cuerpo duerme, la consciencia que se hace presente aprovechando que el cuerpo duerme. Y por fin hay una tercera gran tipología de sueños. Esto podría desgranarlo mucho más, pero creo que con estas tres tipologías respondo adecuadamente a lo que se ha planteado. Hay una tercera tipología de sueños. Esa tercera tipología de sueños realmente no son sueños, son otra cosa distinta. Algo que a la mente le cuesta todavía más trabajo de entender. Lo de la consciencia, lo de las premoniciones, los mensajes, la mente ya plantea muchos interrogantes. Pues bien, lo que voy a plantear ahora, los interrogantes se hacen mayores, porque en la tercera modalidad de sueños a la que quiero hacer mención, tenemos que hablar de los viajes astrales. Sí, los viajes astrales. Posiblemente muchos de vosotros, muchas de vosotras, habéis escuchado, habéis leído, habéis asistido a charlas donde se hablan de estos viajes astrales. ¿Qué son los viajes astrales? Pues algo enormemente sencillo. Somos el conductor que ha encarnado en un coche para vivenciar la experiencia humana. Ese conductor que es energía, que es consciencia, que le demos el nombre cada uno que le dé la gana, que encarna en un yo físico, mental y emocional para desplegar y para vivenciar la experiencia humana. Pues bien, en el estado de somnolencia, en el estado de sueño profundo, nuestro conductor sale del coche. Dicho de una forma gráfica y coloquial, se baja del coche. El coche, entre comillas, está aparcado, está dormido, está en proceso de sueño y el conductor, ante esa situación del coche parado, sale del coche. Es una experiencia de desencarnamiento, de desencarnar, de salir del coche sin haber muerto el coche. Cuando el coche, entre comillas, muere, cuando llega ese momento del yo físico, mental y emocional, que es su fecha de caducidad, todos desencarnamos. Aquí se queda el coche para enterrarlo o para quemarlo en el crematorio.
Pues bien, esa misma experiencia, que es el tránsito tras el fallecimiento del coche, es la esencia y es el contenido de los viajes astrales, con la diferencia que el yo físico, mental y emocional, el coche, no ha fallecido, sino que simplemente está dormido. Pero aprovechando el estado de somnolencia, nuestro conductor, lo que realmente somos, nuestro yo profundo, nuestro verdadero ser, sale del coche, lo deja aparcado en el sueño y sale del coche. Y cuando se produce eso, que es lo que coloquialmente se denominan viajes astrales, todo está a nuestra disposición. Es el momento en el que, desde lo que realmente somos, podemos movernos por este plano físico, pero sin espacio ni tiempo. Podemos trasladarnos en puntos distintos de la geografía, por ejemplo, o podemos trasladarnos en el propio tiempo, dentro de este plano, dentro de esta tercera dimensión, nos podemos trasladar en el propio tiempo, hacia el pasado y hacia el futuro, viendo que el tiempo realmente no existe, que no es una línea horizontal, que es una línea vertical, que realmente es la instantaneidad. Y desde los viajes astrales nos movemos por el espacio en libertad absoluta y nos movemos por el tiempo en libertad absoluta. En los viajes astrales podemos también acceder a otros planos de conciencia, no solamente a este plano, no solamente a esta tercera dimensión, sino que nos podemos mover multidimensionalmente. Podemos contactar, por ejemplo, con conductores de seres queridos fallecidos que están ya en el más allá, que ya no son esos seres queridos fallecidos, sino los conductores que encarnaron en lo que hemos llamado seres queridos fallecidos y que están ahí, y podemos contactar, podemos entrar en conexión con ellos. La multidimensionalidad se abre ante nosotros y podemos disfrutarla y podemos vivirla desde los viajes astrales. Por tanto, cuando hablamos de sueños, estamos hablando de algo enormemente potente, que no puede ser englobado como una única cosa. Hay sueños de la mente, hay sueños que son manifestaciones directas de la conciencia y hay sueños que no son tales, sino simplemente que nuestro conductor, aprovechando que el coche está dormido, realiza los denominados viajes astrales. Cuando quieras, Esperanza, podemos continuar con otra cuestión. Gracias. Quisiera preguntarte, Emilio, ¿qué piensas sobre la inteligencia emocional? ¿Consideras apropiado convertir estas enseñanzas en un proyecto de vida lucrativo? Lo que comparto en este programa no tiene nada que ver con creencias. Al menos desde el corazón y desde la conciencia estoy centrado y atento para que esto no sea así. Lo que comparto en el programa tiene que ver con experiencias y tiene que ver con la conexión de esa conciencia que está en mí y que está en vosotros y que está en vosotras. Por tanto, no cabe desde la conciencia emitir ningún juicio, no cabe desde la conciencia emitir ningún creo esto o ningún creo lo otro. La conciencia está mucho más allá de eso. Lo que desde la conciencia podemos compartir, lo que desde la conciencia tenemos que entender, es que todo lo que ocurre tiene un sentido profundo, que todo lo que ocurre tiene un porqué y un para qué. Con relación al ámbito de las emociones, que cada cual desde el corazón y en coherencia con lo que sienta, actúe como considere oportuno. El que se acerca al mundo de las emociones para conocerlas o el que imparte sus enseñanzas, imparte sus terapias en ese ámbito de las emociones. Que cada cual haga lo que en coherencia desde su corazón entienda oportuno. Desde la conciencia, lo que sí quiero compartir son fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, las emociones pertenecen al coche, no a ti. El mundo emocional no es el tuyo, es un producto del coche. Esto no significa nada que tenga que ver con un calificativo peyorativo para las emociones, sino simplemente situarlas en su sitio. Nosotros, como conductores, utilizamos el coche, yo físico, mental y emocional, y todo lo que tiene que ver con la corporidad, todo lo que tiene que ver con lo físico y material, todo lo que tiene que ver con los sentidos corpóreos, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la mente y todo lo que tiene que ver con las emociones, pertenecen a ese coche. Lo que te incumbe a ti es ser consciente de ello y llevar el mando del coche. Ser consciente, por ejemplo, de las emociones que ante situaciones, hechos, circunstancias o personas concretas, ese coche lanza. ¿Cuáles son las emociones que lanza?
pero esas emociones no son tuyas. No te involucres con ellas, no te hagas uno con ellas. Tú conecta con lo que realmente eres y no te dejes llevar ni por la cascada de las emociones, ni por la cascada de los pensamientos de la mente, ni por nada que se le parezca, porque eso significaría que te estás identificando con el coche y estás dejando de llevar el volante. Ya no eres tú el que llevas el mando consciente. Cuando hablamos de las emociones en cualquiera de sus variantes y en cualquiera de sus facetas, estamos hablando de una parte de las actividades del coche, de la misma forma que nuestro utilitario, el que utilizamos todos los días para desplazarnos, para hacer viaje, para ir al trabajo, tiene una serie de componentes que todos más o menos conocemos y que están ahí. Pues eso, precisamente, es el tema de las emociones. Y con relación a lo que es la actuación de esas emociones para, de algún modo, conseguir que no nos causen desasosiego, que no nos saquen de nuestro centro, que nos aporten paz en lugar de aportarnos desarmonía, con relación a todas esas terapias que se están extendiendo cada vez más. Es lo segundo que quiero compartir al propósito de las emociones con relación a esto. Y fijaros, voy a tocar un tema que no ha salido hasta ahora en ninguno de los programas, que es el funcionamiento del sistema. Todos estamos viviendo en un determinado sistema. Ese sistema es un sistema económico, social, institucional, político, con una serie de instituciones, con un entramado institucional determinado. Esa es la sociedad, ese es el sistema que hemos construido entre todos, por cierto, desde nuestros procesos concienciales y en el proceso conciencial personal y colectivo de la humanidad hasta el momento presente. Este sistema, desde el punto de vista político-económico, algunos le llaman mercantilismo, otros le llaman capitalismo, se ha puesto de moda en algunos autores filósofos modernos simplemente hablar del sistema neoliberal. La denominación es lo de menos. Hago referencia, con la denominación que sea, a lo que creo que me entendéis perfectamente cuando hablo del sistema. Pues bien, el sistema, que estamos también desgranando en otro programa de Recuerda Televisión, que son las tertulias conscientes, donde conjunto con Enrique Álvarez y con Juan estamos acercándonos precisamente a que si lo que estamos viviendo es una crisis o una mutación del sistema, con relación a ese sistema, con relación a ese entramado institucional, tenemos que ser conscientes de que no siempre ha funcionado igual, no siempre ha funcionado igual, y muy en particular, a lo largo de las últimas décadas, se ha producido un giro muy importante en el sistema, porque el sistema ya no aspira a ser un sistema que se impone disciplinariamente. Eso ha pasado a la historia. Durante un tiempo, el sistema, muy antiguamente, fue un sistema de castigo. Fue un sistema en el antiguo régimen que, para que tú hicieras lo que el sistema quería, te directamente ocasionaba dolor físico o te amenazaba con el dolor físico y con la muerte. La Inquisición, el derecho de los reyes sobre la vida de sus siervos, fue una época pasada donde el sistema tenía esa forma de actuar, la imposición a través del castigo físico e incluso del castigo de la muerte. Posteriormente, a partir de la Revolución Industrial, a partir del siglo XIX, el sistema se transformó y se dejó atrás esa haz lo que yo quiero porque si no te castigo físicamente, y se estableció un régimen disciplinario donde lo importante es que tú cumplieras una serie de normas y todo el sistema lo que intentaba era formarte, formatearte, entre comillas, educarte, para que hicieras tuyos los hábitos de los que hemos hablado en este programa, la forma de comportarte, las conductas, las reglas del juego de tu día a día, que fueran acordes con el sistema. Y había coacciones, pero no llegaban ni mucho menos a la virulencia de lo que se hacía anteriormente. Eran más finas, eran coacciones más sutiles, pero no obstante esas coacciones estaban ahí, estaban en la opinión de la gente, estaban en los clichés de la sociedad, en que tienes que vivir de una determinada manera, en el que no te puedes salir del tiesto con relación a esto, con relación a aquello, que si te tienes que casar, que si tienes hijos, los hijos tienen que estar dentro del matrimonio, etcétera, 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 mil cosas, mil convicciones, mil paradigmas, mil pautas, mil comportamientos, que eran normas que el sistema daba y que intentaba imponerla como un régimen disciplinario, con una serie de reglas disciplinarias, pero eso sí, mediante una coacción indirecta, no a través de lo que fueron las coacciones directas de épocas pasadas. Pues bien,
En el presente, el sistema ha evolucionado. El sistema ya no es un régimen disciplinario. El sistema intenta que sigamos siendo siervos del mismo, pero no como con aquellos antiguos reyes, no como cuando el régimen disciplinario del siglo XIX o del siglo XX. Ahora se aspira más, el sistema aspira más, el sistema está dando una nueva vuelta de tuerca. Y esa nueva vuelta de tuerca, algunos autores lo han denominado el esclavo absoluto. A mí me gusta denominarlo el esclavo integral. ¿Y qué es esto del esclavo absoluto? ¿Qué es esto del esclavo integral? Muy sencillo. Es el que se autoexplota a sí mismo voluntariamente. Esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Es la primera vez que se produce. Multitud de seres humanos que se están autoexplotando a sí mismos y que no son conscientes de ellos. Al contrario, lo están haciendo de manera voluntaria. Y las dos grandes plasmaciones de ese esclavo integral en su vida cotidiana son dos. Por un lado, no vive, sino que sobrevive. Ha convertido la vida simplemente en un acto de supervivencia. Desconfía de la vida, no confía en ella, no acepta lo que está ocurriendo y vive sobreviviendo, intentando tener de vez en cuando ratitos de bienestar, pero entendiendo que también llegarán los de malestar, temiendo a la muerte se teme a la vida, se desconfía de la vida porque en cualquier caso llega ese francotirador que te da el tiro y que te hace vivir, dicho entre comillas, situaciones de malestar, y en el día a día se sobrevive con esfuerzo, se sobrevive con sentimiento de culpa, se sobrevive con cargas, con lastres y, segundo componente, además de sobrevivir, toda la vida gira en torno al trabajo. El trabajo se ha convertido en el núcleo central. Para el esclavo integral, para el esclavo absoluto, el trabajo es el núcleo de esa supervivencia, de lo que llama su vida. Y ese trabajo lo considera imprescindible y es un trabajo siempre ajeno a tus dones y talentos, porque está lleno de esfuerzo, está lleno de sacrificio. Cuando nuestra actividad laboral tiene que ver con nuestros dones y talentos, ahí no hay trabajo, es otra cosa. Ahí hay entusiasmo, ahí no hay esfuerzo, ahí hay simplemente una movilización de nuestras energías interiores. Pero esto lo desconoce por completo el esclavo integral. El esclavo integral sobrevive como puede y su vida se centra en el trabajo. Curiosamente se centra en el trabajo y el sistema hace que el esclavo integral centre su vida en el trabajo, precisamente en un momento histórico, es muy curioso, en el que el trabajo ya ha dejado de ser realmente necesario para la producción de bienes y servicios que requiere la humanidad para vivir, porque debido a la revolución tecnológica estamos cada vez más en condiciones de dejar de trabajar. Pues bien, curiosamente, en este momento histórico donde te da esa circunstancia, es precisamente el momento donde el trabajo ha adquirido más importancia. ¿Por qué? Porque disciplina sin necesidad de que sea el sistema el que disciplina. Es una disciplina que asume el esclavo de manera voluntaria, creyendo que el trabajo, por ejemplo, es un derecho. ¡Qué disparate! ¡Qué barbaridad! La denominada izquierda, ¿cuántos disparates ha dicho con relación a esto? Haciendo que la gente se convenza que trabajar es un derecho. El trabajo no es un derecho, el trabajo es una obligación, y lo que tiene que hacer el ser humano es liberarse del trabajo, y liberarse del trabajo no significa no hacer nada, sino compartir con los demás, también en la actividad económica, también a través de proyectos emprendedores y empresariales, los dones y talentos que tenemos dentro, sea el de bricolaje o el de contar un chiste, sea el de la cocina o el de visionar las leyes que rigen la astrofísica, los que sean, porque todos los dones son iguales en cuanto a jerarquía y son manifestación de la divinidad que todos tenemos. Pues bien, dicho esto, en este sistema que cada vez actúa más de una forma indirecta, intentando que el esclavo no sea consciente de que él mismo se está esclavizando, este sistema maneja como nunca antes todo lo que tiene que ver con la psique y todo lo que tiene que ver con las emociones. El ámbito de la psicología y el ámbito de las emociones son hábilmente manejados con el sistema para que el producto de esa manipulación sea precisamente ese esclavo integral que se autoexplota voluntariamente. Y creo que no hace falta ser un lince para, analizando la vida cotidiana, analizando la sociedad que tenemos a nuestro alrededor, el comprobar, por ejemplo, cómo en la sociedad de consumo, de venderte directamente productos, cada vez se te venden más emociones. Aparecen en la tele anuncios, por ejemplo, de coches,
donde lo de menos en sí es el coche. Te están poniendo un paisaje, te están situando a ti al frente de ese volante para vivir unas determinadas emociones con ese volante. O los anuncios que nos invitan a ir a determinados sitios de vacaciones. No te están vendiendo tanto el sitio físico, el quid de la cuestión de la publicidad no radica tanto en la descripción del sitio al que vas a ir, sino que te describen unas pretendidas emociones que tú puedes vivir en caso de que vayas a ese sitio. Podría extenderme mucho más, no es el marco. Lo que sí quiero señalar es que en este sistema que ha mutado, este sistema que ha cambiado, donde la disciplina ya no es una disciplina impuesta, no se trata del gran hermano del que hablaba Orwell en 1984, se trata de una gran big data, de una gran base de datos, de un sistema cada vez más inmaterial, donde las cosas que se producen cada vez son más inmateriales y que dentro de esa inmaterialidad sabe manejar estupendamente todo lo que tiene que ver con la psique, con lo psicológico y con las emociones para conseguir esta gran figura muy acabada del que se esclaviza a sí mismo, del esclavo absoluto que no es consciente de que se está autoexplotando y que lo hace de manera voluntaria. Pues bien, todo esto con relación a la pregunta que se ha efectuado, ¿qué relación tiene? Cuando nos acercamos a trabajar, entre comillas, nuestras emociones, a que nuestras emociones entenderlas, comprenderlas y darle una vuelta como el calcetín para conseguir que en lugar de generarnos desarmonía, nos generen, por ejemplo, armonía, tenemos que ser muy conscientes, yo lo soy cuando hablo de las emociones, desde luego, tenemos que ser muy conscientes que, ojo, porque lo que puedes estar haciendo cuando llega una persona a ti desarmonizada emocionalmente, es que si le trabajas el ámbito de las emociones, si compartes en el ámbito de las emociones, si actúas en el ámbito de las emociones, le puedes estar arreglando unos tornillos, le puedes estar haciendo unas reparaciones emocionales, ¿pero para qué? Para que vuelva al sistema, para que siga manteniéndose en el engranaje del sistema como un esclavo integral, como un esclavo absoluto. Y para eso no está la conciencia. La conciencia no está para que, debido a la desarmonía que provoca el sistema, cuando emocionalmente alguien se siente mal, llegue a manos de un terapeuta consciente y ese terapeuta consciente le arregle 4 tornillos para que otra vez vuelva, ahora sí, más feliz, ahora en más armonía, pero a darle vuelta al sistema. Para eso no estamos desde la conciencia. Desde la conciencia estamos, desde luego, para compartir, estamos para actuar en conciencia también en la faceta de las emociones, pero igualmente haciéndole ver a esa persona que no va a terminar su sufrimiento, que esas emociones que podemos, entre comillas, alinear, se van a volver a desalinear por el sistema de vida, por la forma de vida, por el estilo de vida que está llevando, y que lo que tiene que hacer es no conformarse con realinear en un momento concreto su mundo emocional, sino que lo que tiene que hacer es romper con el sistema, desconectar definitivamente del sistema, que es lo que no termina la gente de hacer. Hay que dejar ese sistema a un lado. Ese sistema va a seguir ahí con su mundo, con sus líos, con sus barullos, con sus cuestiones políticas, institucionales, económicas. Oye, y no hay forma de salir de él. Cuando parece que podemos salir, hay algo, algún mensaje, alguna situación que nos vuelve a traer. Ya estamos cansados de votar a un partido y a otro, y ya vamos a romper con el sistema y a dejar de votar. Pues nada, el sistema se la arregla para que vuelvan a aparecer nuevas teóricas alternativas que lo único que consiguen es que te vuelvas a enchufar al sistema. Y esto pasa en política, pasa en economía, pasa en cuestiones sociales, pasa en todos los ámbitos. Las emociones son importantes, pertenecen al coche, son importantes, pero no basta con armonizarlas, no basta con unas emociones positivas, positivizar las emociones, no. De esa forma estaremos simplemente trabajando en el corto plazo, pero autoengañándonos en el medio y en el largo plazo, porque al volver al sistema, ese mundo emocional se va a volver a desequilibrar, se va a volver a desarmonizar. Al hacer cosas con relación a las emociones, con esas personas con las que estamos compartiendo, hay también que compartir que ha llegado el momento de decir desde el corazón y con amor, hasta luego, adiós, desconectar del sistema y dejar que el sistema siga ahí, desde el amor y desde el agradecimiento, porque precisamente, como todo tiene su porqué y su para qué, ese sistema, ese mundo, esa élite que está ahí dando vuelta, está siendo precisamente un mensaje continuo para que desconectemos de él y para que desconectemos desde la conciencia, para que nos hagamos conscientes de cosas que si no fuera gracias a lo que sucede en el sistema, nunca nos habríamos dado cuenta. Y cuando te das cuenta, no hay ira, no hay ninguna sensación de resentimiento,
no hay ninguna sensación de violencia con relación al sistema, no, simplemente no tiene nada que ver contigo y le estás agradecido desde el amor por lo que te ha ayudado a darte cuenta de cosas que si no, no te hubieras dado cuenta y tu vida empieza a encaminarse por otros derroteros. Las instituciones ni se les reclama ni se le piden que sigan su juego, no tienen nada que ver conmigo, no tienen nada que ver contigo. El mundo de la política, el mundo de la economía, no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver conmigo en lo que realmente somos. Que sigan su juego ahí quien quiera. Es un juego de desarmonía, es un juego de sufrimiento. Tú desde el corazón empiezas, en la medida que te sea posible, a vivir de una manera distinta, compartiendo con la gente de una manera distinta, compartiendo tus dones y talentos, dejando de intentar dominar, dejando de intentar competir, dejando de intentar tener, acumular, atesorar, retener, y respirando en una vida sencilla y una vida que realmente se pueda llamar vida, no la supervivencia, que es el eje, junto con el trabajo, del esclavo absoluto. Ese esclavo que se autoexplota voluntariamente y que se ha convertido en el santo y seña del sistema en el momento actual. Esperanza, ¿podemos pasar a otra pregunta? Muchas gracias. ¿Puedes compartir tu sentir sobre Jesús? Los años desconocidos de su vida, dónde estuvo, qué aprendió, se casó, tuvo hijos, murió físicamente en la cruz. ¿Cuándo se nos va a decir la verdad sobre todo esto? La verdad. La verdad es la de cada uno. Cosa distinta es lo real. Cada uno desde su sistema de creencias, los que todavía lo tienen, que son mucha gente, desde su sistema de creencias ven el mundo de una determinada manera, ven los hechos, las situaciones, las circunstancias, las personas, las cosas, de una determinada manera a través de las gafas de su sistema de creencias. Y a través de esa gafa del sistema de creencias, cada uno ve las cosas con su verdad. En definitiva, no hay una verdad, sino muchas verdades, las que cada uno fabrica cuando está en adicción a un determinado sistema de creencias. Solo cuando ya no hay creencias, cuando ya ese mundo de la mente se ha dejado a un lado, solo cuando se ha dejado de pensar acerca de, para ver la realidad, no para pensar acerca de ella, solo en ese momento, solo en ese instante, las creencias se diluyen, las creencias desaparecen y se ven la realidad, lo real, que no tiene nada que ver con la verdad. Lo que puedo compartir desde la realidad, no desde ninguna verdad, lo que puedo compartir acerca de Cristo Jesús, como a mí me gusta denominarlo, lo tenéis a vuestra disposición de una forma muy sencilla. Entrar en el blog que gestiono, en El cielo en la tierra, y en la pantalla, en la izquierda, bajando un poquito, veréis que está en amarillo fluorescente subrayado, se hace referencia a una web que está asociada al blog. Una web que se llama precisamente El cielo en la tierra, cargas y descargas, que está asociada al blog. Pinchar en esa web. Al pinchar en esa web vais a entrar en ella y vais a ver que en horizontal hay una serie de casilleros donde, entre otras cosas, por ejemplo, se hablan de documentos y libros. Ahí están, a libre disposición de cualquiera, muchos textos que he escrito y muchos de los libros que he escrito. Pinchar en libros. Y ahí vais a encontrar, por ejemplo, no sé, el libro Buscadores, pero seguir pasando libros y vais a llegar a uno que tiene como título Los códigos ocultos. Fue un libro que salió de mi interior en el año 2005. Pues bien, todo el primer capítulo de ese libro está dedicado a Jesús de Nazaret. Son muchas páginas, imposible de resumir ahora, son muchas páginas. Y el segundo capítulo está dedicado, por cierto, a la Orden del Temple, que tiene mucho que ver con la dinastía, con la herencia genética, con la descendencia que Jesús dejó aquí. Y con relación a ello, por tanto, lo que os invito es eso, entrar en el blog, El cielo en la tierra, a la izquierda bajando un poquito está la web a él asociada, pinchar en la web y en el apartado libros, entrar en libros y descargaros. Es gratuito, no cuesta absolutamente nada, lo tenéis en formato Word y en formato Acrobat, lo podéis descargar en vuestros ordenadores y leerlo, manosearlo, reescribirlo, hacer con el texto lo que consideréis oportuno. Es tan vuestro como mío. Y para no dejar ahí el cierre de la respuesta a la pregunta,
quiero compartir algo que quizás sea el telón de fondo de todo lo que la pregunta pregunta, de todo lo que la pregunta plantea, su forma de vivir, que si se casó, que si no se casó, que si... Hay algo muy importante, que es crucial y que, insisto, nos sirve como telón de fondo de todo ello. Jesús de Nazaret no fue un extraterrestre. Jesús de Nazaret no fue un alienígena. Jesús de Nazaret fue un conductor encarnado en un coche humano, en un yo físico, mental y emocional, como vosotros y como yo. Esto es crucial entenderlo. Las religiones, o algunas religiones, la religión católica, por ejemplo, se ha empeñado en revestir a Jesús de una serie de cualidades, de una serie de vestimentas que lo convierten en extraterrestre, que lo convierten en alienígena, que lo convierten en alguien que no es como nosotros. Pero el conductor que hay en Jesús, que hubo en Jesús, cuando encarnó en el plano humano, encarnó plenamente en el plano humano, como un hombre cualquiera. Esto es crucial entenderlo porque si no fuera así, la experiencia de Jesús no hubiera servido para el proceso conciencial y evolutivo de la humanidad. Jesús, ¿qué fue lo que logró? Lo que está en tu mano, lo que está en la mía, nuestra divinización, la transformación en Dios aquí y ahora, en esta vida de la que nos habla San Juan de la Cruz, por ejemplo, o de la que nos habla Al-Jalal en el ámbito sufí, o de la que tantos hombres y mujeres nos han ido hablando a lo largo de la historia de la humanidad. La divinización es conócete a ti mismo, encuentra el conductor que hay en ti, y a partir de ahí que esa divinidad excelsa salga y se manifieste en tu vida cotidiana. Ese Cristo interior salga y se manifieste en tu vida cotidiana. Esto fue lo que Cristo Jesús hizo. Esta fue la vida, la plasmación en la vida de Cristo Jesús. De ahí que legítimamente a Jesús hay que denominarlo Cristo, Cristo Jesús, un ser humano que fue capaz de sacar el Cristo interior que todos tenemos, entendiendo por Cristo interior la divinidad pura, la divinidad absoluta que todos atesoramos. Pues bien, cuando Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, esto lo hace, esto lo plasma, esto lo realiza, esto impregna a toda la humanidad, como cualquier cosa que hagas tú, como cualquier cosa que haga yo. Es lo que en términos científicos se denomina actualmente los campos mórficos y morfogenéticos. Nos dicen ya muchos científicos que cada especie, cada forma de vida, cada especie, tiene un propio campo mórfico y un campo morfogenético, que es lo que permite, por ejemplo, que en un bosque los árboles de una misma especie estén en contacto entre sí, o lo que permite, con el famoso experimento que puso en evidencia lo del centésimo mono de mano de los campos mórfico y morfogenético de Sheldrake, que un determinado hábito que un grupo de monos adquieren en un determinado sitio, una determinada isla de Filipinas, se reproduzca sin necesidad de medios de comunicación y en muy poco tiempo en esa misma especie de mono, pero que vive a muchos miles de kilómetros de distancia en otra isla. Y hay un intangible, hay una conexión inmaterial entre las especies que hace esto posible. Pues bien, la humanidad también tiene su campo mórfico o morfogenético, y cuando un ser humano se diviniza, eso pasa a ser patrimonio de toda la humanidad. Y eso hace que la puerta de la divinización, que estaba cerrada, ya se abre. Eso no significa que el proceso no sea tuyo o mío, el proceso sigue siendo tuyo, el proceso sigue siendo mío, pero cuando lleguemos a esa puerta no va a estar cerrada, va a estar abierta, porque ya otros seres humanos, por sus propios procesos y por sus propias experiencias, y en la conexión mórfica y morfogenética, la han abierto. Para que se entienda esto mejor, porque sé que el mundo de la mente plantea muchas dudas, para que se entienda esto mejor, suele pasar con los descubrimientos científicos. Por ejemplo, la radio. Hay discusiones, las sigue habiendo, sobre quién es el auténtico descubridor de la radio. Marconi, Tesla, hay hasta 5 posibles personas que se atribuyeron en su momento, y aún hay dudas al respecto, de cuál es el auténtico inventor. Ya desde el punto de vista judicial, por unos pleitos que se fueron trasladando en el tiempo durante un largo periodo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reconocido que Tesla y no Marconi es el inventor de la radio, pero sigue habiendo dudas, e insisto, hay 5 personas, una de ellas, por cierto, española, que legítimamente pueden decir que ellos fueron los inventores.
¿Qué es lo que sucede? Es muy sencillo, fijaros. 5 seres humanos. Los 5 están desarrollando una determinada línea de investigación que la está llevando a ese invento, al invento de la radio. Los 5 están muy cerca, enormemente cerca, y finalmente uno de ellos, ¡plac!, llega. Uno es el primero, pero en cuanto que un ser humano ha llegado, esa puerta se ha abierto, y a partir de ese momento a los otros 4 que está cerca, el proceso, entre comillas, se le facilita. No es que por obra del hada madrina tengan el descubrimiento, tengan el invento, pero sí se le facilita. Es como si el último trecho, el último paso, se le facilitara porque al estar la puerta abierta ya no tienen que abrirla, pueden pasar sin esperar, pueden pasar sin desgastar energía en tener que abrir la puerta porque ya alguien la ha abierto por ti. Por eso, precisamente, siendo uno el inventor de la radio, los otros 4 accedieron muy rápido porque estaban muy cerca de la puerta y pasaron la puerta. Y pasaron todos la puerta en cuestión de semanas. Y claro, el mundo de la comunicación de aquella época, de principios del siglo XX, no es el de ahora. Y eso hizo que no, ahora cualquier cosa se conoce mucho antes. En aquellos tiempos no era así. Y cada uno de ellos legítimamente se consideró el inventor de la radio, porque no tenían conocimiento de que alguien antes que ellos hubiera abierto esa puerta. Los 5 se consideraron a sí mismos como los inventores y consideraban que los otros se estaban aprovechando de sus conocimientos. Lo más probable, fijaros, es que nadie se aprovechara de nada, sino simplemente que uno, vete a saber quién, fue el que abrió la puerta y los demás, como estaban muy cerca, con mucha rapidez, pasaron por esa puerta que ya se encontraron abierta. Tesla, Marconi, vete a saber. Es el campo morfogenético de la humanidad en funcionamiento, es el patrimonio que no es material de la humanidad en funcionamiento. Pues bien, Cristo Jesús, al divinizarse, al plasmar íntegramente el Cristo interior, no me cansaré de decirlo, que todos tenemos desde el conductor que somos, pero al plasmarlo en la vida humana, abrió esa puerta, la puso a disposición de todos los seres humanos. Ese campo mórfico, morfogenético, quizás es a lo que la religión se acerca con el concepto del cuerpo místico, el cuerpo místico de Cristo, ese Cristo interior que todos tenemos, que está en conexión y que está también en conexión desde el punto de vista de nuestra encarnación en la especie humana a través del campo mórfico y morfogenético que he compartido con vosotras y con vosotros. Desde mi corazón, esta es la clave para entender la realidad sobre Cristo Jesús. Fue un ser humano y, entre comillas, permitidme que lo diga de forma muy coloquial, menos mal que lo fue, porque si no hubiera sido un ser humano en el pleno sentido de la palabra, su experiencia no hubiera servido para la humanidad. Si Cristo Jesús hubiera sido un alienígena, una especie de extraterrestre, su experiencia hubiera servido para esa especie alienígena o extraterrestre. Su experiencia viva, su experiencia que está aquí ahora, impregnando el patrimonio de la humanidad, impregnando nuestro campo mórfico y morfogenético, es así, vale de esa manera y tiene ese impacto porque fue ser humano y por tanto tuvo sexualidad. ¿Cómo no va a tener sexualidad? Que no era un alienígena, que era un ser humano normal y corriente, y se enamoró, y tuvo esposa, y tuvo hijos, y comía, y bebía, y tenía relaciones sexuales, e iba a hacer pipí, e iba a hacer caca, y vivió como una persona normal, y viviendo como una persona normal, adquirió plena conciencia de lo que era, de lo que es y de lo que somos. Y ese patrimonio es el que Jesús ha regalado desde su experiencia, y ese patrimonio es el que está aquí a disposición de todos nosotros para disfrutarlo, para que sepamos que la divinización, la transformación en Dios como el grado más perfecto a que en esta vida se puede llegar, que dejó escrito San Juan de la Cruz, no es ninguna locura, es una realidad, está a tu alcance y está a la mía, porque no se trata de hacer absolutamente nada, sino tomar conciencia de lo que ya somos. Esperanza, no sé si hay tiempo para alguna cuestión más en este programa. Gracias, Emilio. Sí, la última pregunta para el programa de hoy. ¿Podrías comentar algo sobre la psicostasis? El pesaje de las almas. ¿Qué pasará con las almas que, existencia tras existencia, no se mojan? Es decir, no se deciden a tomar un camino y se limitan a vegetar. La realidad de corazón es que no tengo conocimiento experiencial sobre la pregunta. Sí tengo experiencia acerca del mundo álmico, no sobre las cuestiones tan concretas que la pregunta plantea. Para no callarme y no decir nada más, desde lo que es mi experiencia del componente álmico,
lo que me está diciendo mi interior que comparta es algo corto y sencillo. Nosotros no somos nuestras almas. El conductor y el coche. No somos el coche. El yo físico, mental y emocional es un vehículo que utilizamos para experienciar la vivencia humana. Pues bien, no somos tampoco el alma. El conductor es mucho más que el alma, pertenece a un ámbito y una esfera que está mucho más allá del alma. Dicho de manera muy coloquial, el conductor, amor, consciencia, espíritu, como queramos denominarlo, para experienciar su propia consciencia, utiliza un vehículo que es el alma. Es un vehículo que le permite moverse multidimensionalmente, no por un plano como el humano concreto, no, multidimensionalmente, en el tiempo y en el espacio. Podemos decir, por tanto, que el conductor tiene un primer vehículo que es el alma. Ahora sí, cuando con ese vehículo que es el alma, el conductor encarna en un plano concreto, como el plano humano, el alma, el coche álmico, tiene que entrar en otro coche. El coche, el cuerpo, el yo físico, mental y emocional, en el caso humano, que le permite experienciar la vivencia humana, porque si no fuera debido a ese coche físico, el alma no podría desarrollar ni vivenciar la experiencia humana. Pero el conductor es el que está con el mando consciente del alma y el que debe de estar igualmente con el mando consciente de ese segundo coche que es el yo físico, mental y emocional. Pero no es ni lo uno ni lo otro. El yo físico, mental y emocional tiene fecha de caducidad y sirve para experienciar durante una serie de lo que aquí llamamos años la experiencia humana, y el alma tiene una trayectoria mucho más dilatada, que en este plano se pone de manifiesto en reencarnaciones sucesivas. La encarnación en el plano humano no es una única vida física, sino que es una cadena de vidas físicas en diferentes coches, en diferentes yoes físicos, mentales y emocionales, y el alma se encarna reiteradas veces en este plano humano y se encarna igualmente en otros muchos planos y en otras muchas dimensiones para que el conductor experiencie en esos otros muchos planos y esas otras muchas dimensiones. Pero el conductor no es el alma, no es el vehículo álmico, no es el vehículo físico-material, el yo físico, mental y emocional humano, y tampoco es el alma. Comparto esto fundamentalmente porque el conductor no admite ningún tipo de identidad. El conductor no tiene que ver con las experiencias álmicas, el conductor está mucho más allá de las experiencias álmicas. Las vive en conciencia, pero está mucho más allá de ellas. Igualmente que está mucho más allá del puñado de años que vivimos en este plano humano en un determinado cuerpo físico. Vive las experiencias como experiencias, pero está mucho más allá de ellas. Vive las experiencias desde la conciencia, que es la esencia del conductor, pero evidentemente su mundo es un mundo que está mucho más allá de ello. De corazón a corazón, no nos identifiquemos con el yo físico, mental y emocional, con el coche físico. Nos presta un gran servicio, nos permite experienciar la vida humana, la experiencia humana, pero no somos nosotros. Y no nos identifiquemos con el vehículo álmico, tampoco somos nosotros. Nos presta un gran servicio, nos permite reencarnar en el plano humano y vivir experiencias concadenadas, nos permite encarnar en otros planos y dimensiones, pero somos otra cosa. De corazón a corazón, no te identifiques con nada, porque no eres nada, precisamente porque eres todo. Precisamente porque eres todo, no eres nada. Deja atrás cualquier tipo de identidad, individual o colectiva, física, álmica o incluso espiritual. Ve más allá, entra más dentro de ti, hasta lo que realmente eres. Y eso que realmente eres, vida y conciencia. Eso que realmente eres no tiene ningún tipo de identidad, precisamente porque no eres nada al ser todo. Como eres todo, no eres nada, tampoco el alma ni sus experiencias. Muchas gracias, Esperanza. Ha sido un placer compartir este programa con vosotros, contigo y con todas las personas que lo han seguido en Recuerda Televisión. Gracias.